Conversamos esta mañana aquí en el estudio con el abogado Juan Ignacio Piña. El listado de cargos es tan largo que... Pero tiene un par que nos interesan para la conversación. Para la conversación, sí. Muy buenos días, muchas gracias por Probablemente la invitación. el de penalista también, pero... Pero bueno, hizo subsecretario de Justicia en su momento. Y Ministro, presidente del Tribunal Constitucional. A propósito Del de Consejo de Defensa del Estado. Consejo Defensa del Estado. A propósito de su paso por instancia de esa envergadura, digamos, Juan Ignacio Piña, y esto tiene más que ver con las institucionalidades, que es un tema que hemos conversado, con la institucionalidad, que es un tema que hemos conversado muchas veces. Hay dos cuestionamientos importantes instalados hoy día sobre el Tribunal Constitucional a propósito de el fallo que no conocemos, que se filtró, ese es uno de los cuestionamientos, de destitución de la senadora Isabel Allende. Uno es ese, la filtración del fallo. Nos gustaría saber de qué habla eso. Y lo otro es esta idea de que el fallo de dos ministras que fueron nombradas por este gobierno, que tendrían una sensibilidad más vinculada al Frente Amplio, debió haber sido distinto. Debió haber favorecido a la ministra Allende para, en definitiva, salvarla de la destitución. Efectivamente son dos temas. Me ha tocado escuchar algunas consideraciones respecto de los dos. Yo creo que la primera es de fácil despacho. Las filtraciones siempre son un problema. Y son un problema porque las instituciones tienen cauces, valga la redundancia, institucionales, a través de los cuales dan a conocer sus fallos, tienen mecanismos, y no solamente eso, sino que generalmente, y esto se decía, a veces se olvida un poco, pero los tribunales se conocen por sus fallos, y era algo que antiguamente se decía mucho, y cuando las políticas de comunicaciones de algunos tribunales de la República fueron cambiando, y se fueron estableciendo voceros, en fin, esa como vieja máxima empezó a postergarse un poco. Pero lo que es fundamental es que un fallo de esta envergadura probablemente debió conocerse por causas institucionales en el momento adecuado. Y eso significa, ya que no hay, como venía una carta el fin de semana de Jorge Bofill, que decía, mire, esto se trató de arreglar en la reforma procesal penal, y en cierto sentido funciona, distinguiendo el veredicto de la sentencia, y por lo tanto inmediatamente el tribunal dice cuál es el fondo de la resolución, sin perjuicio de que los argumentos se desarrollan en un plazo posterior. Y eso de alguna manera descomprime las filtraciones. En este caso, que no hay esa salida, probablemente lo deseable fue que el fallo se guardara hasta el momento en que pudiera conocerse, porque de lo contrario, primero ya hay certeza de cuál fue el resultado, sin que pueda siquiera leerse el texto y no puede abordarse el fondo, aunque tampoco digamos que el fondo debería llevarnos demasiada sorpresa, porque probablemente era de esas causas donde era relativamente evidente que se daban los supuestos que precipitaron la decisión. Eso es lo primero. Entonces, probablemente hay que insistir en la necesidad de que esos cauces institucionales se respeten y que las filtraciones no hacen bien de ninguna manera. Lo segundo también es muy interesante, porque de alguna manera habla de una cierta impudicia en el debate público respecto del maltrato a las instituciones. Es decir, cuando esto se transforma en una discusión sobre sensibilidades políticas y cómo debieron fallar ministros de un tribunal de acuerdo a esas institucionalidades, de acuerdo a esas sensibilidades, tenemos un problema, pero tenemos un problema en el espíritu, tenemos un problema en el corazón. Es decir, de alguna manera, si nosotros estamos disponibles a aceptar por una parte o a exigir por la otra, de que determinados fallos se orienten por las convicciones políticas de los tribunales, de alguna manera estamos renunciando a que sean tribunales de justicia. Y como te digo, al margen de que uno pueda albergar en el corazón que determinadas sensibilidades jueguen algún papel, el hecho de exigirlo, demandarlo, demuestra de alguna manera entender muy poco de qué se trata esto, y entender que de alguna manera un juez, cuando entra a un tribunal, tiene que desvestirse de muchas cosas. Tiene que desvestirse incluso a veces de convicciones morales, más profundamente, cuando la ley y su aplicación exigen una decisión que incluso puede contradecirla. Entonces, yo creo que, como te digo, lo que levantaría el punto ahí no es solo como el error, sino por el contrario, es una cuestión media impúdica, de la que deberíamos cuidarnos todavía más.
Tú decías que cualquiera hubiera sido probablemente el escenario o la conformación política o la sensibilidad política, lo más probable es que hubieran fallado o que hubieran resuelto lo que sabemos el Tribunal Constitucional resolvió. Vamos un poquitito también a esa mirada sobre el caso en contra de Isabel Allende en lo específico. En el entendido de que todavía no tenemos la redacción del fallo, claro. digamos. Claro, es un poco hacer ficción. No, tampoco es. A ver, aquí tampoco vamos a decir que nos vamos a llevar grandes sorpresas o que hubo discusiones jurídicas a nivel particularmente sofisticado. Pero puede que en los votos de minoría sí tengamos alguna luz de por qué esos 2 votos fueron en contra de la resolución de mayoría. Sí, como siempre en el derecho muchas cosas pueden discutirse, y especialmente en la interpretación constitucional. La interpretación constitucional, uno aquí también tiene que cuidarse un poco de que a veces los textos de la ley, que resultan particularmente claros, se iluminan con los espíritus de la legislación, en que a veces puede haber una cierta discrepancia. Yo creo que va a ser interesante leer, porque probablemente por ahí pueda venir algo, o sea, de alguna manera decir, mire, fíjese que estas son normas que de alguna manera pretenden que no se produzca una afectación qué sé yo, de carácter patrimonial al fisco, y eso no estaba en juego. En fin, podríamos tener discusiones de ese tipo. Y por lo tanto va a ser interesante leerlo. Pero de alguna manera también nos encontramos con un texto que en este caso era particularmente claro, y con una operación que había llegado a todos los niveles para que culminara la contratación. Es decir, claro, efectivamente siempre falta alguna cosilla, pero estábamos hablando de contratos suscritos, estábamos contratos de que de alguna manera... O sea, más de alguien creyó, o sea, muchos creyeron que esta cuestión estaba ok. Es bien insólito, la verdad. Es insólito. A lo mejor alguien, en un momento, escuchándote ahora, recordé, digamos, para alguna conversación que tuvimos con Juan Manuel en su momento, alguien a lo mejor dijo, no, es que hay una forma de demostrar que en este caso no aplica. Mira, yo creo que hay distintos niveles. Hay distintos niveles que podrían invocarse y uno se podría encontrar, por ejemplo, respecto de esos votos que estamos todavía por leer. Pero de alguna manera uno podría entender que hay ciertas líneas argumentativas que son, por así decirlo, plausibles. Y uno podría decir, mire, si alguien dice, mire, el espíritu de la Constitución, de la norma constitucional es este, y en este caso no se da, uno podría decir, bueno, esa es... Lo que era bastante más impresionante era más bien las argumentaciones que desde la perspectiva jurídica de la suscripción del contrato, de si el contrato estaba celebrado o no. Es decir, esas eran un poquito más escandalosas, y ahí también fue un poquito impresionante escuchar a algunos distinguidos colegas sosteniendo unas tesis que eran de reprobación de primer año de Derecho, de por qué el contrato en realidad todavía no había contrato. Entonces uno decía, bueno, ahí es cuando se produce esta como pequeña impudicia. Así, como estamos disponibles a decirle a un tribunal que debería fallar de tal manera por la orientación política de sus miembros. Bueno, estamos disponibles también a sostener unas tesis absolutamente peregrinas de la revera jurídica para conseguir un determinado objetivo. Bueno, ¿quién es uno para juzgar? Pero es importante que no nos hagamos trampa y nos demos cuenta cuando estamos frente a un escenario y el otro. Uh-huh. Quedó... A ver, no sé cómo estructurar bien esta pregunta, pero la reacción del gobierno, digamos, que a medio camino entre tratar de respaldar a la senadora Isabel Allende y sin cuestionar demasiado al Tribunal Constitucional, pero con una declaración que de alguna manera genera un cierto ruido. Y al mismo tiempo hubo quienes decían que lo que trató de hacer el Tribunal Constitucional es de desmarcarse políticamente para tratar de mostrar la relevancia de su existencia. ¿Qué rol juega hoy realmente el Tribunal Constitucional cuando se le cuestiona tantas veces de forma política por su integración, cuando al mismo tiempo emite una resolución de esta naturaleza en la que uno hubiese pensado que a lo mejor podría haberse inclinado políticamente en favor de salvar a la senadora? Con prescindencia política, digamos, que Claro. lo que se le imputaba no tenía. Claro. ¿Ah? Es que de alguna manera yo creo que ese es un zapato chino del que es muy difícil salir. Primero porque las críticas al Tribunal Constitucional siempre se hacen desde riberas políticas, salvo las críticas que son rigurosamente técnicas, que también existen, Sí. que tienen que ver con líneas jurisprudenciales, que tienen que ver con la cierta resolución de algunos casos donde uno se da cuenta que la política también mete la cola. Y eso muchas veces es criticable desde la perspectiva técnica, pero bueno, los técnicos también nos dedicamos un poquito a leer jurisprudencia, a criticar fallos, o sea, tampoco están... Pero lo que es un poquito insalvable es que
Las críticas que se dirigen desde la ribera política, y esas son habitualmente las que se le dirigen al Tribunal Constitucional, dependen de los resultados del fallo y depende de la ribera política desde la que uno esté mirando. Y por eso esto es relativamente indefectible. No sé, pues uno se puede acordar casos respecto de retiros, en donde se esperaba que el Tribunal Constitucional la votara de una determinada manera. Es que en el caso de los retiros, particularmente el Tribunal Constitucional vivió un momento bien complejo, porque estaba puesto sobre la mesa ya la idea desde un sector de eliminarlo en la redacción de una nueva constitución. Y muchos decían, está puesto contra la espada y la pared, digamos. Según cómo resuelva el Tribunal Constitucional, es a quién va a querer darle la razón, si a los que lo defienden en su existencia o a quienes quieren eliminarlo. Y esa, de alguna manera, es una posición inevitable de un Tribunal Constitucional. Yo eso, de alguna manera, lo desdramatizaría. Cuando tú te encuentras con un tribunal que tiene una naturaleza que es, desde la perspectiva institucional, muy interesante. Porque por supuesto que es un tribunal de derecho, y además es un tribunal de derecho que vela por la correcta interpretación de la Carta Fundamental. Es decir, la dimensión jurídica es absolutamente evidente y irrenunciable. Jurídica y, diría yo, y judicial, en el sentido de adjudicación. Pero la propia Constitución, como instrumento, es un instrumento muy híbrido también. Es decir, los abogados nos aproximamos a la Constitución desde una perspectiva rigurosamente jurídica, pensando en las normas, cómo se interpretan, a los elementos de interpretación, la interpretación sistemática, cómo lo hacemos, y eso está muy bien que esté. Pero claro, pero también es un instrumento político, también es un instrumento de organización de la comunidad política, y por lo tanto también tiene espacios de interpretación que se van adecuando con el tiempo. Y de alguna manera lo que te quiero decir es la Constitución Política de la República. Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir es que, por lo mismo, y te lo muestra la historia, especialmente la historia norteamericana, la interpretación de los textos constitucionales también va variando a lo largo del tiempo, porque tiene que tener una cierta manga que permita la evolución social, si tienen vocación de permanencia. Claro, por eso en los tristes ensayos constitucionales que nosotros tuvimos en los últimos años, uno de los principales problemas era la vocación de los textos de resolverlo todo. Claro. Y eso es entender que de alguna manera esas decisiones definitivas son probablemente la sentencia de muerte de esos textos en unos plazos relativamente cortos, porque las sociedades cambian, las sociedades evolucionan. Entonces lo que te quiero decir es que de alguna manera esta como paradoja es un poquito irresoluble y al mismo tiempo hay que desdramatizarla. Es decir, a los tribunales constitucionales se los va a criticar y eso está bien. Lo importante es que primero se cuiden institucionalmente. Es decir, es un tribunal que por lo mismo tiene una serie de normas y de reglas procedimentales y dentro de las cuales cualquier cosa que dé pábulo a críticas innecesarias no tiene mucho, hay que evitarlas. Por ejemplo, lo de la filtración en este minuto. Pero como te digo, de alguna manera vamos a tener una cierta crítica que es permanente y que es sana en este sentido de la evolución social. El problema que nos encontramos aquí, de nuevo, desde la ribera política, es que este era un zapato chino y era un zapato chino para el gobierno. Es decir, ¿y cómo salías? Y salías diciendo que la frase del precedente peligroso es una frase muy poco feliz. Sí. Es una frase muy poco feliz porque no se trata de un precedente peligroso, ni eso no es cierto. Se trata de que la resolución del tribunal en este caso me produce un problema político absolutamente feroz. ¿Te fijas? Y eso es, y como eso no lo puedo decir, tengo que ver cómo presto un poquito de apoyo. Entonces se producen esta transpolación de lógica. Pero dañar la institucionalidad diciendo eso es peor que reconocer que te pudiste haber equivocado. Es la peor salida del mundo. El precedente peligroso fue en realidad haber, digamos, planificado una compraventa sin haber evaluado los riesgos que representaba. O habiendo desoído todos los riesgos que te levantaron. Exactamente. Pero el TC sale fortalecido en esta pasada. Yo creo que sí. De alguna manera el TC... A ver, estábamos todos expectantes. Sí, nadie tenía tan claro que esto fuera... Aquí es re fácil, ahí es re fácil después decir, no, si era obvio, era evidente, en fin. Pero bueno, uno a lo largo de la historia también se va poniendo viejo y ve que los tribunales cuando quieren salir por algún lado y se quieren ahorrar un problema... Encuentran cómo. Y a veces hasta lo redactan lindo. Entonces, claro, ahora cuando esto ya ha salido, uno dice, mira, era particularmente útil. Pero también es bueno que un tribunal muestre una presidencia de esta naturaleza, que a veces cuando tiene que lamentablemente magullar o pegarle una bollona
algún rostro emblemático, bueno, también está disponible para eso. Sí, yo tengo la sensación de que es una buena señal prospectiva, una buena señal hacia el futuro. Juan Ignacio Piña, en esta mirada como de arriba que solemos hacer contigo y que tanto nos gusta, oye. El fin de semana aparecieron o se supo de declaraciones del juez Carroza, más allá de los dichos y de quién los dijo, quién no los dijo, que te da un poquito cuenta del ambiente interno que se está viviendo en el Poder Judicial, específicamente en la Corte Suprema. Hubo ahí no sé si es un oficio, un mandato del presidente del tribunal diciendo, ¿verdad?, que había que cuidarse, que no había que decir nada del otro y una serie de cuestiones, y Carroza de alguna manera instala la idea de que hay un mal ambiente y de que las cosas no están fluyendo probablemente en la dirección que a muchos ministros de la Corte Suprema le gustaría. Esto inevitablemente tiene que ver con el ambiente que se instaló con mucha fuerza después del famoso caso Audio. Caso Audio que hizo tambalear, y ya nos olvidamos, porque ahora estamos de vuelta, que Guerra me dijo, que Chadwick le dijo, que se juntaron, que no se juntaron, estamos de nuevo cayendo un poquitito en la minucia del caso Audio, y a veces parece que nos olvidamos del tremendo impacto institucional que el caso Audio tuvo. Terminó votando jueces de la Corte Suprema, terminó instalando este mal ambiente de funcionamiento de la Corte. Todavía tenemos supremos por nombrar. No, faltan todavía supremos efectivamente por nombrar, y tenemos un caso que todavía está investigándose y del cual nos falta conocer mucho, más allá de la minucia y del detalle de si se juntaron 5 o 6 veces, si se conocieron o si lo nombró no sé quién. ¿Cómo ya pasados los meses, cómo vas siguiendo tú el caso Audio y cuáles son los grandes pendientes, los gordos que están ahí todavía y que van a ser la gran deuda que deje el caso Audio? Mira, yo creo que es bien duro, pero yo tengo la sensación de que los daños causados no se van a resolver solos, no se van a resolver por el paso del tiempo. Y yo creo que de alguna manera uno tiene la tentación de pensar que en la medida que se espacian las noticias complicadas, como que de alguna manera empiezan a pasar los meses, y como que no hay un nuevo nombre que vuelve a remecer todo el asunto, uno tiene la sensación de que esa falsa calma, de alguna manera está silenciosamente reconstruyendo esas instituciones dañadas. Y yo creo que ese es la peor trampa en el solitario que nos podemos hacer. El Poder Judicial está profundamente afectado en su credibilidad, profundamente afectado. No es la primera vez que le pasa, no, pero tengo la impresión de que hacía muchos años que no teníamos un Poder Judicial y unas Cortes Superiores de Justicia que estuvieran tan comprometidas por una serie de escándalos, que incluso si se pueden circunscribir a responsabilidades bastante personales en determinados casos, también yo creo que es un poco ingenuo pensar a que se van a poder, por así decirlo, encapsular ahí. Entonces, de nuevo tenemos como la sensación de que, mira, encontramos a un sujeto que tiene algunos WhatsApp un poco extraños, un ministro de no sé qué cosa, y cuando lo destituimos, de alguna manera mandamos la señal correcta, y con eso la herida queda, por lo menos, no sé si cicatrizada, pero por lo menos suturada. Y yo tengo la impresión de que a veces perdemos de vista que no estamos siendo capaces de hacer eso. Entonces, que alguien dijera, más allá de las declaraciones de un ministro u otro, que el ambiente adentro está malo, pero es que sería imposible que no estuviera. ¿Te fijas? Esto ha sido durísimo, esto no ha terminado, y yo tengo severas dudas, y aquí esto es opinión, pero yo tengo severas dudas de que esto sea capaz, por así decirlo, el Poder Judicial de solucionarlo por sí mismo. Yo no creo que esto sea... no creo que sea suficiente las señales que pueda mandar sobre la base de las destituciones, sobre la base de los sumarios, sobre la base de sus propios mecanismos de regulación y sancionatorios, disciplinarios. Yo tengo la impresión de que la confianza no se va a reconstruir hasta que probablemente no tengamos reformas relevantes. No cambiemos de frentón el sistema de nombramiento. Ya, hablemos un poquito de esa reforma. A ver, ¿cuáles debería ser esa reforma? Pues yo tengo la sensación de que cuando una institución se encuentra
en este minuto con un acervo de legitimidad y de confianza relativamente reducida, tiene poco que ver las declaraciones que haga y probablemente es necesario que se manden señales bastante clásicas respecto de savia nueva, no comprometida, con sistemas de nombramiento novedosos, desvinculados a esto. Aquí no hay que ser ingenuo porque uno también tiene la tentación de pensar que ahora sí que se nos va a ocurrir un sistema de nombramientos que sea absolutamente indemne. No, tampoco se trata de eso. Pero lo que sí quiero decir es que hay un trabajo institucional que es necesario hacer y que es necesario hacer desde afuera. Es decir, que tiene que hacer el sistema político. Yo tengo la sensación de que uno de los aspectos que deberían estar bastante arriba de la mesa en los próximos programas políticos, vamos a tener cambios de gobierno, tendría que ver con una reforma al Poder Judicial y la Corte, insisto, lo que no significa que sea perfectamente de afuera, que no significa, no, que se puede construir con ella. Yo creo que eso también es relevante. También pensar que vamos a venir los iluminados desde afuera a encontrar lo que no se ha encontrado con el tiempo es también de una soberbia, una petulancia absolutamente absurda. No, pero aquí debería haber funcionando una mesa institucional desde Ejecutivo con el Judicial y que de verdad se haga la pregunta dura. ¿Cómo salimos de aquí? Porque estamos en un punto donde lo único que tenemos cada cierto tiempo son, por así decirlo, espacios de calma. Que duran, que además son particularmente febles, porque el día de mañana aparece un WhatsApp o le terminan incautando el celular a no sé quién porque encontraron una conversación y listo, todo se va a las pailas, perdóname el francés, inmediatamente, sin solución de continuidad. Esa es una cuestión que yo veo que no está pasando. Y yo creo que los tribunales, insisto, no quiero ser majadero, pero lo voy a hacer una vez más, pero yo creo que ellos no son capaces de salir de donde están por sus propios medios. Eso no está pasando. De acuerdo. No, y probablemente lo que nos pueda pasar en el tiempo, si esto lo dejamos ahí esperando que se solucione solo, si el sistema político lo dejamos ahí esperando que se solucione solo. Ahora zafamos con la reforma de pensiones, digamos, ¿verdad? Pero porque en una de esas también la podríamos haber dejado ahí, pero bien, check. Por lo menos se avanzó en eso. La vuelta de la sensación de que hay que hacer cambios más profundos y el debate constitucional 10 años más lo vamos a tener instalado, sí o sí. Claro. Sí o sí. Y estas son cosas que se pueden ir haciendo aisladamente. Si no hay para qué cambiar la Constitución para lograr efectivamente que estos cambios se hagan. Pero si hay para mí son dos grandes pendientes que quedaron del debate constitucional. La reforma de nuestro sistema de justicia, eso en particular, y el sistema político. Y al mismo tiempo, perdona, como tenemos la tentación de pensar en las grandes reformas institucionales, perdemos de vista lo que pasa en la operación cotidiana del sistema. Claro. Que también es súper problemático, perdóname, nosotros tenemos un sistema de justicia civil que está funcionando con unos tiempos absolutamente inaceptables. Estamos hablando que atrasos que tenían los tribunales superiores que se habían ido ajustando con el tiempo, es decir, que habían ido mejorando, empiezan a mostrarse nuevamente. Tenemos un sistema de persecución de delitos penales que también está absolutamente al debe respecto de la capacidad de gestión del asunto. Entonces, el gran problema es que pensamos que esta calma, porque a veces, déjame plantearlo de otra manera, hay veces que tanto el escándalo en la cúspide como la calma en la cúspide impide ver que la operación abajo del sistema está buena y funciona y de alguna manera nos preocupamos de otras cosas. Pero en este caso tampoco está funcionando bien. O sea, hoy día nuestro sistema de adjudicación en materias civiles, en materias penales, no tiene un funcionamiento que a uno lo deje tranquilo porque dice, bueno, pero por lo menos tenemos problemas en la corte, tenemos problemas en el ambiente, tenemos un problema que tenemos que solucionar, en fin, pero por lo menos la base del sistema está funcionando bien. Es que tampoco. Y no nos podemos hacer cargo de eso porque tenemos los problemas aquí arriba que no estamos pudiendo gestionar. Entonces, yo tengo la impresión de que estamos en un súper mal momento del trabajo judicial, tanto en su organización como en su funcionamiento. Y eso es algo de lo que hay que hacerse cargo, porque esa sensación de los ciudadanos sí que es terrible. ¿Cuánto te preocupa, Juan Ignacio Piña, las filtraciones que se producen en casos que son relevantes y que estamos viendo que hoy día son parte del paisaje? O sea, casos relevantes que hay, tiene filtraciones y además que por supuesto son bastante parcializadas, ¿no? Sí, yo creo que a ver, lo planteo así, no sé si le hemos tomado el peso a lo, voy a decir terrible, pero
que es desde la perspectiva institucional que no se pueda confiar en la reserva de determinados organismos del Estado. Porque, entre otras cosas, no se trata simplemente de una reserva, no se trata simplemente de una reserva como antojadiza, sino que es una reserva funcional. Es decir, las obligaciones de reserva que tienen las investigaciones penales, como las obligaciones de reserva que tienen, por ejemplo, los organismos dedicados a la seguridad exterior del Estado, son reservas funcionales, no son un capricho del legislador, no tienen que ver con que es mejor que esto lo sepan pocas personas, no. O sea, son absolutamente consustanciales a su funcionamiento. ¿Por qué? Porque si se filtran esas cosas, no se cumplen los objetivos. Y esa cuestión a veces se pierde de vista. Nosotros aquí muchas veces lo miramos desde la ribera de los afectados, que es terrible, no quiero trivializarla, porque también nos hemos acostumbrado, aquí se filtran parcializadamente conversaciones privadas y nadie se ruboriza un poco cuando uno dice, perdóneme, así que entre los chats entre los amigos soportan poco escrutinio público, porque por eso son chats entre los amigos. Y hay ciertas esferas de intimidad donde el Estado se había comprometido a no entrometerse. Y el gran problema es que, sobre texto de la investigación de delitos o sobre texto del interés público, hoy día esa esfera de intimidad está absolutamente puesta en entredicho. Es cosa que nosotros veamos en nuestros teléfonos hoy día la cantidad de avisos donde sale, oiga, el destinatario de esto ha establecido que se le borran los mensajes en no sé cuántos minutos. Sí, pues. ¿Okay? Y eso se está transformando en una política. ¿Por qué? Porque ya no se puede confiar de alguna manera. Hay esos espacios de seguridad que teníamos antes, donde podíamos decir brutalidades en la intimidad, solo se pueden tener en un café. Y lo que te quiero decir es particularmente complicado, pero no solo desde la ribera de los derechos de las personas, sino también porque las instituciones dejan de cumplir sus cometidos. Ahora, ¿te parece a ti, como ha opinado el Ministerio Público, particularmente el Fiscal Nacional, que aquí hay reformas que hay que hacer y que hay acciones que se pueden, no sé si emprender desde el Ejecutivo a través de cuestiones que haga el Ministerio de Justicia, o todas tienen que pasar por algún tipo de reforma, pero que tienen que ver con la cantidad de gente que finalmente se puede hacer parte, tener acceso, y una larga lista de etcéteras que enumeró en su momento el fiscal de Valencia como partes como el problema de que el sistema provee, ¿verdad? Y que va más allá de la intención buena o mala intención de alguien con filtrar o dar a conocer algo. Sí, yo creo que hay un trabajo de reforma que hacer, en algunos sentidos. Hoy día tenemos mucho, algunos aquí yo los he dicho majaderamente y siempre vuelvo, pero por ejemplo en estas causas en que nosotros tenemos, por ejemplo, intervención de políticos, tenemos el enemigo durmiendo con nosotros. Sí, pues, totalmente. Y por lo tanto, cuando un político se puede querellar y hacer partícipe de una causa de esta naturaleza, todos sabemos que el imperativo de justicia no es precisamente lo que está buscando, y por lo tanto, insisto, ahí es como que tuviéramos un micrófono en la mitad del directorio. Exacto. Entonces, esa es una línea de reformas, por supuesto, pero lo que te quiero decir es, las reformas van por una parte, pero nosotros aquí tenemos un problema cultural del que hacerse cargo. Y eso significa no solamente tener normas y normas de sanción, sino que también tenemos que verbalizar estas cuestiones majaderamente, hacer responsable a la gente. Cuando es una institución pública, mira, fíjate, hay algunos contrastes que son muy, muy, muy impresionantes, muy distinta a la comparación. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, con cómo se cumple la obligación de reserva, secreto literalmente, en la Fiscalía Nacional Económica en los casos de colusión, donde tienes un sistema de, voy a decir en términos clásicos, delación compensada, con unos tickets en que llega un sujeto y si él cuenta, tiene acceso a unos determinados beneficios. Y eso solo tiene sentido en la medida de que todos los resguardos estén puestos. Y el sistema relativamente funciona. ¿Alguien podría pensar que un sistema de delación compensada racionalmente establecido para el sistema penal podría siquiera ser imaginable? No. La respuesta es no. Y entonces uno dice, ese es el partido que estamos jugando. El partido en que uno deja de confiar en las instituciones. El partido en que uno dice, parece que me voy a guardar estas cosas. Incluso en la litigación. Incluso en la litigación te das cuenta que la gracia que tenía esto era que uno podía decir, ok, esto es mi caso, para aquí van esto es lo que yo voy a decir. Y uno dice, parece que vamos a postergar un poquito esto, porque no tengo ninguna garantía de que esto no dé la vuelta al universo. Entonces, como te digo, el gran problema que nosotros perdemos de vista es que estas, por así decirlo, tanto los secretos, las reservas, estas garantías cumplen una función no solo de resguardo a los ciudadanos, sino del propio cumplimiento de las funciones de las instituciones. Juan Ignacio Piña conversando esta mañana con nosotros. Gracias por venir a Infinita, Juan Ignacio. Gracias a usted por invitarme. Siempre muy entretenido. Que esté bien. Te pasaste. Muchas Hasta gracias. luego. Chao.